Entonces, para finalizar, vamos a ver qué es un campo vectorial. Campo vectorial. Entonces, que esta definición es muy importante porque la vamos a emplear después, sobre todo para las deformaciones. Entonces, si tenemos que M y N funciones de dos variables, aquí vamos a manejar mucho X y Y, Z. No vamos a manejar tanto X1, X2 y X3, sino X, Y, Z. Y estas funciones están definidas en una región R. Esa región R, pues, es nuestro medio continuo, ¿cierto? Entonces, se denomina campo vectorial o campo de vectores a la función f de x, y igual a m i más n j. ¿Listo? Esto en dos dimensiones. Bueno, y si aparece la tercera dimensión, o bueno, más bien la tercera coordenada, tercera variable, entonces sería mi más nj más pk. Recuerden que este IJK eran los mismos que trabajábamos en tensorial, que eran E1, E2, E3. Y estos eran los tres vectores que nos construían el espacio de las coordenadas rectangulares cartesianas. Entonces, estos son realmente tres vectores unitarios, I, J y K, los cuales definen nuestro espacio cartesiano. Y ustedes allá pues lo trabajan E1, E2 y E3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ejemplos de campos vectoriales. Entonces, el gradiente, por ejemplo, es un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, el gradiente es un campo vectorial. Por ejemplo, vamos a sacar el gradiente, entonces obtener el gradiente de f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? A veces el gradiente lo pueden encontrar en algunos libros como gradiente. Sí, gradiente de f, ¿cierto? Pero pues a mí me gusta más ponerlo así. Entonces, esto es igual aquí a la derivada de f con respecto a x. Bueno, perdón, aquí hice una redundancia. A la derivada de f con respecto a dx en el sentido de y más la derivada con respecto a f de y con respecto a j, ¿cierto? Entonces, esto que es igual a 2x y más 2y j. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un campo vectorial. Listo, ¿por qué? Porque miren que es una función acá y tiene unos elementos que dirigen el vector, componentes de un vector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un campo vectorial? Realmente un campo vectorial es un conjunto de vectores. Aquí dice campo de vectores. ¿Eso qué es? Una colección de vectores. Ejemplo de un campo vectorial. Tenemos, por ejemplo, ustedes aquí tienen su medio continuo.
Y entonces ustedes saben que eso va a estar compuesto por unas partículas, ¿cierto? En tensorial, pues ustedes vieron eso mejor. Y que cada partícula tiene una velocidad, ¿cierto? Una velocidad. Y la velocidad que tiene. La velocidad la podemos caracterizar por una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente si nosotros queremos saber la velocidad de cada una de esas partículas, pues esto va a pasar a ser lo siguiente. Aquí tenemos nuestro medio continuo otra vez, digamos que es ya deformado, y entonces esto va a ser un conjunto de flechitas realmente, ¿cierto? Conjunto de vectores. Esto que ustedes ven aquí es un campo vectorial. Entonces, ejemplo de campos vectoriales, la velocidad. La velocidad es campo vectorial. Campo vectorial. El campo gravitatorio, ustedes saben que realmente eso es, pues, un campo de aceleración. La aceleración es un campo vectorial. Toda la parte electromagnética, el campo electromagnético. De hecho, el campo magnético es un campo vectorial y de hecho es la mejor representación de un campo vectorial, el campo magnético, etcétera. Ustedes esto lo vieron en cálculo vectorial, pero aquí lo estamos recordando. Entonces, esa es la definición de campo vectorial. Miren que aquí hablamos de velocidad y ustedes velocidad pues la vieron en tensorial. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo para la mecánica de sólidos. Listo. Ahora vamos a ver un concepto que es muy importante y es el rotacional. Rotacional de un campo vectorial. Y entonces, ¿qué representa el rotacional? Pues es la capacidad de ese campo de girar, ¿cierto? Entonces, representa la capacidad de un campo vectorial, la capacidad de un campo vectorial de rotar, alrededor de un punto. Es decir, de hacer esto. Sí, algo así parecido. Ese es el rotacional y este es el punto. Eso es lo que físicamente representa un rotacional. Ahora matemáticamente, entonces, el rotacional de la función vectorial f de x, y, z igual a ni más nj más dk. Recuerden que estas son funciones definidas en x, y, z. Entonces se define como el rotacional, este sí si ustedes lo van a encontrar así, rotacional de f es igual al operador nabla producto cruz, mi función f de x, y, z. Pero ¿qué era este operador nabla? Realmente era un, un campo de derivada, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar por ese operador nabla que vimos anteriormente. Entonces sería la derivada de x con respecto a lo que sea con respecto a de x, lo que sea con respecto a de y, con respecto a de z. Cruz, mi función, ¿cierto? Y recuerden que nosotros vimos que esto realmente
lo podemos representar a través de un determinante, ¿cierto? De un determinante. Determinante, ¿por qué? Porque nosotros vimos el producto cruz. Entonces, ¿cómo podemos construir ese determinante? Bueno, recuerden que ese determinante se construye de la siguiente forma. I, J, ¿cierto? En la primera fila siempre. En la segunda fila, ¿qué va? Pues este vector, ¿cierto? Entonces, D, de X, D, de Y, D, de Z, ¿cierto? Y entonces, en la tercera fila, ¿qué va? Pues miren que esta tiene componentes en I, en J y en K. Entonces, ¿qué irán ahí? La componente de I, en la columna de I, la componente de J, la componente de J, la columna de J y en la componente de K, pues irá en la columna de K, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer otra vez cofactores. Mira, aquí estamos construyendo el resultado. Entonces, esto será que más menos más, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a qué? A primer mino, ¿cierto? Entonces, sería el determinante formado por D, de Y, D, de Z, N y P, ¿cierto? Entonces, eh, va el cofactor, que es I, más, no, menos, perdón, eh, menos, entonces, ¿qué será? Quito la segunda fila, quito la primera fila, quito la segunda columna, D, de X, por D, de Z, y aquí irán M y P, y la J, ¿cierto? Más, porque es el signo del tercer cofactor, D, de X, por D, de Y, perdón, ese por no hay, M y N. Y el K, ¿cierto? K gorrito. Y entonces vamos a expandirlo. Y al expandir vamos a ver que es la norma, la fórmula clásica de rotacional que ustedes van a encontrar en todos los libros. Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues el determinante. Miren, es la derivada con respecto a Y de P. Entonces sería dP de Y menos la derivada de N con respecto a dz en I menos dP de X menos dm de Z con respecto a J más la derivada de N con respecto a dx menos la derivada de M con respecto a dy en la coordenada K. Y esta es la fórmula que ustedes van a emplear y la van a encontrar, pues cuando ustedes estén haciendo el taller, pues se van a encontrar que esta es la fórmula de rotación, de ser rotacional de F. De rotacional de F. Vamos a hacer un ejemplo para entender mejor eso. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Entonces vamos a calcular el rotacional de la función de f igual a 2xy por y, cuéntenme. Así, así, claro. Bueno, entonces, calcula, la función es 2xy por y más 2x cuadrado más z cuadrado. No, espera, aquí me equivoqué. Eh, este 2 en j más 2zy
K corrido, ¿cierto? Entonces vamos a calcular rotacional. Entonces, rotacional de F, ¿a qué es igual? Construimos el determinante, pues realmente yo prefiero construir el determinante porque uno se aprende más fácil cómo solucionar un determinante, pues esa fórmula larga de X, de Y, de Z, ¿de qué? De 2XY, de X cuadrado más Z cuadrado, 2ZY. ¿Listo? Entonces vamos a construir. Miren que todo el tiempo estoy solucionando determinantes. Entonces ustedes van a ver que por lo menos en la primera y segunda unidad van a ser soluciones de determinantes todo el tiempo. Entonces vamos a construir el determinante. Entonces ustedes pues ya saben cómo se construye d de y, d de z sobre x cuadrado más z cuadrado de 2ZY y 2ZY por y gorrito, ¿cierto? Aquí ya construimos el primer mínimo. Recuerden que rotacional, el producto cruz es una expansión de cofactores, es decir, es una suma de cofactores. Entonces aquí ahora vamos a hacer la segunda parte, este va un menos, perdón, menos d de x y d de z, sí, d de z por 2XY, y esto sería x cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Ah, no, perdón, esto es 2ZY, pues 2ZY, porque es la columna pues asociada a esta, J, más, pues sería d de x, d de y, 2XY, x cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Y la componente en K. Entonces, ¿esto a qué es igual? Empecemos a resolver ese determinante. D de 2ZY con respecto a dy, menos d de z, x cuadrado más z cuadrado. Y esto todo por i. Menos la derivada con respecto a x de 2ZY más, no, menos la derivada con respecto a z de 2XY. Más, bueno, aquí va el j, que no se nos olvide, más la derivada con respecto a x de x cuadrado más z cuadrado, más la derivada con respecto a y de 2XY, ¿cierto? Y esto pues aquí irá a la K. Ahora vamos a empezar a resolver. ¿Cuál es la derivada de 2ZY con respecto a Y? Pues será 2Z, ¿cierto? Generalmente 2Z. La derivada con respecto a Z de x cuadrado más z cuadrado, pues será menos 2Z generalmente, ¿cierto? Con respecto a Y, menos la derivada de 2ZY con respecto a X, pues será 0 porque esto será como una constante. Recuerden que la derivada parcial pues solo toma como referencia la variable con la que está tomando la derivada, ¿cierto? Entonces, como aquí no aparece ninguna parte X, entonces se asume que es constante. Al asumirse que es constante, la derivada de una constante pues es 0. Con respecto a cualquier variable pues es 0, ¿cierto? 0 menos, lo mismo pasa acá, se me dará 0, j, más la derivada de x, la derivada de esta función con respecto a x, pues ¿qué será? 2x, ¿cierto? Menos, esto aquí va un menos,
la derivada con respecto a y. De 2xy, pues será 2x, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto se me convierte en 0 y esto se me convierte en 0. ¿Y a qué será igual a eso? Pues será 0i más 0j más 0k. Entonces, aquí aparece un concepto muy importante. Entonces, ¿qué significa que este rotacional no es de 0? Que este rotacional no genera giro alrededor de un punto. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que a ese campo lo vamos a llamar que es un campo irrotacional. Es irrotacional. Entonces, aquí aparece que es irrotacional. ¿Y cuándo se habla de irrotacional? Cuando el rotacional de la función f pues es igual a 0. Y aquí nos dio igual al vector 0. ¿Cierto? Vector 0. Entonces, el resultado de rotacional da como resultado un vector, ¿cierto? Un campo vectorial. El, el resultado de un gradiente también da un campo vectorial. Ahora vamos a ver la divergencia. Y la divergencia da como resultado un escalar. Entonces, en la divergencia un campo vectorial. ¿Cuál es la divergencia entre esa divergencia que vimos y la divergencia? Aún no hemos visto divergencia. Bueno, esa es la divergencia. Entonces, ya vimos rotacional, que es un producto cruz. Entonces, ustedes pueden ver esto como producto cruz del operador nabla cruz la función E. Ahora, vamos a ver la divergencia en campo vectorial. Divergencia en campo vectorial. Entonces, si nosotros vimos que rotacional era un producto cruz, entonces la divergencia va a ser un producto punto. Entonces, la divergencia de f de x, y igual a mi más nj es, entonces, la divergencia generalmente se escribe como div de la función f, así lo van a encontrar, esto va a ser igual al producto punto del operador nabla punto f. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Pues la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y. Producto punto m, n, ¿cierto? Según la definición que nosotros vimos de producto punto. ¿Esto a qué va a ser igual a su vez? Pues empecemos a hacer derivadas, ¿cierto? D de x, de m, más d de y por n, ¿cierto? Entonces, la divergencia es como la suma de las derivadas de cada una de las componentes, ¿cierto? De la derivada con respecto a x para la primera componente, con respecto a y para la segunda componente. Esto en 2 dimensiones. Y en 3 dimensiones, pues esa divergencia de f, que es igual al producto punto, pues va a ser el operador nabla pero ya en 3 dimensiones, por eso les expliqué el operador nabla, m, n, p, ¿cierto? Y entonces esto a qué va a ser igual, pues a la derivada de m respecto a de x más la derivada de n respecto a de y más la derivada de p con respecto a de z. Entonces miren que el resultado de esto va a ser un escalar, ¿cierto? Entonces, resultado escalar. O sea, si ustedes hacen la divergencia de un campo vectorial, les tiene que dar un número, pues en el punto, ¿cierto? De pronto les dará 2x
2x más 2y más 2z. Miren que esto no tiene ninguna componente, no tiene ni y, ni j, ni k. Estos son realmente una suma de coordenadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es un escalar. Recuerden que los escalares es que no tienen ni magnitud, ni dirección, ni sentido. No quiere decir que no varíe en el tiempo. Incluso no quiere decir que no varíe en el espacio. Puede variar en el espacio, pero si ustedes reemplazan por lo menos en esta suma las coordenadas 1, 0, 0, entonces les dará 2 por 1 más 0 más 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a ser igual a 2, que les dio como resultado un escalar. Pero si yo tengo por el contrario a 2xy más 2yj más 2zk, entonces si yo tomo, bueno, ¿qué pasa en el punto 1, 0, 0? Entonces, ¿qué será? 2 por 1 y más 2 por 0 j más 2 por 0 k. ¿Y eso qué me da como resultado? 2i. Esto ya es un vector. Entonces miren que cuando a ustedes no les aparezca pues esto así, pues va a dar, es un escalar realmente. Pero cuando a ustedes ya les aparezca esta i, esta j y esta k, siempre va a ser una expresión vectorial. ¿Por qué? Porque yo le puedo asignar una magnitud, una dirección y un sentido. Por lo menos esta va en sentido positivo, magnitud 2 y en dirección de la coordenada del eje y gorrito. Entonces, mire cuál es la diferencia pues entre el escalar y el elemento escalar, el tensor de orden 0 y el tensor de orden 1 es el elemento vectorial. Entonces, aquí lo que nos va a dar es como resultado unos escalares. ¿Puedo borrar esto de acá, este ejemplo de acá? Yo creo que sí, ¿cierto? Era como simplemente recordando que era un escalar y que era un vector, ¿cierto? Un escalar no quiere decir que no varíe en el tiempo, no quiere decir que no varíe en el espacio. Únicamente que yo no le puedo asignar una magnitud, una dirección y un sentido pues a ese cambio, ¿cierto? Como yo lo que yo les comentaba de la temperatura. Entonces yo realmente en el día yo no puedo decir, bueno, va a aumentar, va a disminuir, porque quién sabe, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Ejemplo. Vamos a obtener la divergencia, obtener la divergencia en el punto 2, 1, menos 1 de la función f igual a x al cubo y al cuadrado z por i más x cuadrado z por j más x cuadrado y por k. ¿Cierto? Entonces vamos a obtener la divergencia. Esta es una operación un poquito más sencilla de entender, pues de aprender más bien. Entonces simplemente hay que hacer la suma de las derivadas. Entonces tomamos la primera función, esta sería nuestra m. Entonces sería la derivada de m con respecto a x. Derivada de m con respecto a x más la derivada de n respecto a y más la derivada de p con respecto a z. Entonces, en este campo, m sería esta primera función, n sería esa segunda función y p sería esa tercera función. Entonces, vamos a derivar. Entonces, la derivada está con respecto a x, pues, ¿qué va a hacer? Pues, escribamos de x cubo y cuadrado z más de x cuadrado z con respecto a de y más la derivada de esta, ¿sí? De x cuadrado y con respecto a z, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Entonces sería 3x al cuadrado, ¿cierto? Por y cuadrado por z, ¿cierto?
más 0. Pues si yo derivo esto con respecto a y, pues me da 0, ¿cierto? Es una constante. Y si yo derivo esto con respecto a z, pues también me da una constante, ¿cierto? Entonces, al resolver esa derivada, ¿cierto? Esas derivadas, pues vamos a obtener que la divergencia es igual a 3x cuadrado, y cuadrado, z. Hasta aquí todo bien, hemos hecho la divergencia, hemos calculado la divergencia en campo vectorial, pero no hemos terminado el ejercicio, porque a nosotros nos están pidiendo la divergencia en un punto específico. Entonces, por lo tanto, la divergencia de f en el punto 2,1, menos 1 será igual a 3 por, será igual a 3 por x cuadrado, y en ese caso x cuadrado pues es 2 al cuadrado, y será igual a 1 al cuadrado, y z pues será menos 1, ¿cierto? Entonces esto es igual a 3 por 4 por menos 1, y esto es igual a menos 2. Entonces, por lo tanto, la divergencia de f en el punto 2, 1, menos 1 va a ser igual a menos 12. Siempre les recomiendo que cuando hagan un ejercicio saquen un resultado. Saquen un resultado así. O sea, obtengan la divergencia, obtengan el rotacional para que ustedes estén solucionando el punto. ¿Por qué? Porque esto significa simplemente un proceso. En cambio, esto ya ustedes están dando el resultado de la pregunta que les están haciendo. ¿Listo? Entonces, la divergencia de f es igual a menos 12. De aquí obtenemos dos puntos, dos definiciones importantes también, pues que en nuestro caso no son tan relevantes para el campo de la mecánica de sólidos, pero para otros campos, por lo menos para lo que es el manejo de fluidos, el manejo de campos magnéticos, etcétera, es muy importante. Entonces aquí va a aparecer si la divergencia de F es positiva, estamos ante una fuente. Y si la divergencia de F es negativa, estamos ante un sumidero. Entonces, ¿qué significa esta fuente? Que de ese punto van a salir unas flechitas, ¿cierto? Eso es lo que representa la divergencia. ¿Qué representa una divergencia negativa? Que las flechitas van a ir hacia ese punto, ¿cierto? Y eso es lo que representa pues la divergencia en este caso. Pues así se puede pues con las flechitas, y el rotacional pues ustedes vieron que rota, como que gira alrededor de un punto, ¿cierto? ¿Se puede tener un campo de divergencia nula? Sí, claro. Entonces de aquí se desprende una tercera definición. Entonces, si la divergencia de f es igual a 0, pues no se tiene nada, ¿cierto? Entonces es nulo, ¿cierto? Listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden escribir por el chat, no hay problema. No, bueno, listo. Entonces, de todas maneras, esto es un repaso. Entonces, de todo lo que ustedes vieron por allá en cálculo y en tensorial y en física, aquí vimos hasta cosas de física. Y entonces, por último, ya para terminar, pues esta fundamentación matemática, pues vamos a ver la expansión en series de Taylor. Esto es muy importante. Porque si ustedes se van por los métodos numéricos, por elementos finitos, ustedes van a encontrarse esto todo el tiempo.
y todos los métodos numéricos relacionados con derivadas, diferencias finitas, algunas partes de elementos finitos, le meten la serie de Taylor ahí. Entonces, porque es una forma de descomponer una función, ¿cierto? Entonces, ustedes supongo que esto lo vieron en ecuaciones diferenciales, en la parte de series o de pronto hasta en cálculo integral. Sin embargo, pues acá lo vamos a responder. Entonces, esto corresponde a una expansión en series, pues su nombre lo indica. O sea, es una suma aquí. Cuando les hablen de expansión, ya va a existir una suma en series de una función alrededor de un punto. Alrededor de un punto. Entonces, vamos a hacerla en una dimensión. Entonces, sea f de x una función real. Bueno, aquí vamos a manejar funciones reales, no nos vamos a encontrar con los completos, ¿listo? La expansión en series de Taylor y esto es muy importante, siempre la expansión en series de Taylor se hace alrededor de un punto, alrededor de un punto A. Ese punto puede ser 0, por ejemplo. Entonces, en este caso, estamos trabajando en un punto A, está dada por. Entonces, ¿qué será? F de x, la expansión de la función x alrededor del punto A, va a ser aproximadamente igual aquí, a la función en A, más la derivada de la función evaluada en A de x menos A, más la doble derivada de A sobre 2 factorial de x menos A al cuadrado, más la triple derivada, ya aparecen las 3 comillas por acá, de A sobre 3 factorial de x menos A al cubo, más, etcétera, 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 ¿cierto? Más f de n de A con respecto a n factorial de x menos a la n, y yo puedo continuar haciendo esa expansión, ¿cierto? Ahora, si ese a es igual a 0, o sea, si hago toda la expansión de esa serie de Taylor alrededor del punto 0, se denomina la serie de Maclaurin. Y esto se lo van a encontrar mucho porque entonces ustedes les van a decir, no, vamos a expandir la función alrededor del punto A y la vamos a truncar, es decir, solamente vamos a considerar los primeros dos términos. Y entonces así básicamente es que se define, por ejemplo, el método de Newton-Raphson. Newton-Raphson se define partiendo de la expansión en series de Taylor. De hecho, ese es el tema que ahorita me corresponde como explicar en métodos numéricos. Entonces, miren que ustedes truncan aquí la serie. Entonces, aquí eso ya es como un paréntesis. Les voy a explicar pues con otro colorcito porque realmente eso como es de la materia. Entonces, hombre, con esto. Entonces, ustedes tienen a una función de f de x que es igual a una función f de a, ¿cierto? F de a más f' de a de x menos a. Entonces,
ustedes la truncan y ustedes que van a despejar de ahí, pues sería SF de A, ¿cierto? Esto que va a ser igual pues a f de x respecto a la derivada y de x menos a. Entre más cercano esté el punto de A, más cerca me voy a encontrar de la raíz de la función. Lo que hace Newton-Raphson es a través de métodos numéricos, él empieza a tirar aquí curvas y líneas hasta llegar a este punto, hasta encontrar la raíz de la función. ¿Cómo la encuentra? A través de derivadas. Entonces esto es lo que hace básicamente. Entonces, entre más cercano esté, pues esa derivada nos va a ayudar a acercarnos y pues es el método más rápido que existe pues para ya raíces de funciones. Entonces, ahí les cuento pues como un dato anecdótico. Cuando ustedes se vuelvan a encontrar en métodos numéricos, ya sea con la profesora Juliana o conmigo, pues entonces van a ver que realmente eso viene de la expansión en series de Taylor. Entonces, de la función. ¿Por qué? Porque se habla de que la función es, bueno, esto se tiene en cuenta para funciones, para nuestro caso, funciones continuas y que son diferenciables, o sea que yo le puedo sacar una derivada en el punto, una derivada definida en el punto, listo. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre esto.